¿Realmente un país puede elegir libremente a su presidente o sencillamente vota no por un proyecto político, no por ideas, sino por temor o en el peor de los casos, por manipulación? ¿Qué está pasando a última hora en las elecciones presidenciales de Colombia? ¿Qué está pasando con los candidatos? ¿Y qué está pasando con los electores? ¿Votarán por el mejor o sencillamente por el que más estratega fue durante las últimas horas? Hola, yo soy Mauricio. Bienvenidos a esta transmisión especial en la jornada definitiva de las elecciones presidenciales de Colombia. Suscríbete a nuestro canal, pero dinos en la caja de comentarios desde dónde nos estás viendo y también tu comentario. Nosotros te leemos. Vamos a hablar con Germán Fandiño sobre cómo va el proceso electoral en la recta final. ¿Usted cree que realmente los colombianos han adquirido un nivel de conciencia alto en materia de política, que se está votando con conciencia, o se sigue votando por el tamal y la lechona? Yo creo que tenemos múltiples grupos de electores con diferentes características y creo que ese llamado a la responsabilidad en un contexto tan conflictivo como el que tenemos actualmente en materia electoral debe llevarnos a un llamado muy importante para volver a lo esencial y que cada elector pueda responder unas preguntas sustanciales y elementales en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho. Responder las siguientes preguntas: ¿quién fortalece el Estado? ¿Quién protege la ley? ¿Quién puede llegar a generar condiciones de crecimiento para todo el país? ¿Quién puede recuperar la autoridad? ¿Y quién parece entender que sin seguridad no existe democracia sostenible? Porque quiero preguntarle a usted si Iván Cepeda, obviamente que carga con la derecha, con la herencia, quise decir, de Gustavo Petro, porque es el heredero, el candidato del oficialismo, pero baja 3,8 puntos en 3 semanas. ¿Es que la gente está rechazando al pacto histórico o está rechazando específicamente a Cepeda? Porque esto puede cambiar definitivamente. ¿Qué lectura le da usted a la situación? Yo creo que el rechazo va por las dos opciones, tanto por él como candidato, como por el pacto histórico y todo lo que él representa. Y esto se da porque, sin lugar a dudas, hay un desgaste del gobierno Petro que cada día se acrecenta, cada día nos despertamos con un escándalo más, con un escenario de participación indebida en política, con un tema de corrupción, con un tema de ver al ministro de Defensa, digamos, justificando lo injustificable y apoyando, digamos, de manera, con sus omisiones, perdón, el debilitamiento de la seguridad del Estado. Y creo que aparte de todo eso, Iván Cepeda representa una identidad ideológica demasiado marcada que ha llevado a que personas puedan verlo como un garante más que del proceso y del proceso de construcción del país y de la solución a los problemas públicos. Es como un garante de los intereses de los grupos armados sobre texto de acuerdos de paz. Recordemos que él ha sido el artífice, digamos, y el principal defensor del proyecto de paz total en el gobierno de Gustavo Petro. Y yo creo que su defensa histórica a procesos de negociaciones es interpretada por muchos sectores como una visión excesivamente permisiva frente a actores armados, y eso sin lugar a dudas empieza a pasar una factura porque para una parte importante del electorado, si Cepeda simboliza una visión política que ha venido priorizando las negociaciones, incluso cuando los grupos armados siguieron fortaleciéndose. Y yo creo que la última entrevista que él dio a medios de comunicación, en la que plantea que con el ELN llevamos 30 años negociando y vamos a seguir negociando en un contexto en el que todas las personas saben que durante 30 años la paz ha sido una estrategia subversiva. Ahora le pregunto a usted, Paloma Valencia está en 12,6%, en algunos departamentos lidera. ¿Por qué una mujer con trayectoria desaparece del radar nacional mientras dos hombres pelean? ¿Qué estamos ignorando al no hablar directamente de ella, o qué está ignorando el electorado de ella? Paloma Valencia se caracterizó en primer lugar por sus ataques frontales quizás desmedidos y poco éticos a un representante del partido como Miguel Uribe. Posteriormente, la elección de ella como candidata del partido, sin la claridad que pudieran ofrecer unos mecanismos de selección mucho más transparentes, permitieron ver como que fue la elección a dedo de Álvaro Uribe Vélez, y eso de entrada le quitó el respaldo de sus propios copartidarios y copartidarias.
Personas como María Fernanda Cabal no la apoyan por la forma en la que fue elegida ella como representante del Partido Centro Democrático. Senadoras como Paola Holguín tampoco lo hacen. Y así diferentes mujeres de esta colectividad han venido apartándose del apoyo a esta candidatura. Y creo que a partir de ahí ella ha venido perdiendo día a día más las bases que hubiera podido tener en un primer momento. ¿Usted no cree que los candidatos se la jugaron toda para definir en segunda vuelta electoral, aunque de dientes para afuera aseguran que ganan en primera? Trabajaron para una segunda vuelta electoral? Y le pregunto esto porque en segunda vuelta, según las últimas encuestas, pues de la Espriella estaría superando a Cepeda. Significa que indecisos que hoy votan por Valencia van directo por de la Espriella, o que esperan movilizarse, que se hagan las últimas estrategias del juego, que se apostó todo para una segunda vuelta electoral. Que yo creo que en este momento hay un miedo muy grande por parte de todas las candidaturas de que todo se pueda definir en primera vuelta, ¿sí? Las estadísticas pueden llevarnos a creer que vamos a ver una segunda vuelta, pero en la práctica pueden haber sorpresas como las que dio Álvaro Uribe en su momento ganando en primera vuelta, y en ese contexto creo que las campañas se acomodaron a esa estrategia. Y a ¿Puede haber sorpresa? ¿Puede haber sorpresa en primera vuelta? Yo creo que puede haber una gran sorpresa, porque hay elementos que no logran recoger las firmas encuestadoras y el respaldo popular que ha venido suscitando un candidato emergente puede romper el mapa electoral, todo el ajedrez político nacional en un país en el que yo creo que ya Colombia y gran parte de Colombia está cansado de esta narrativa, el de Uribe contra el de Petro, y esta narrativa que nos han venido vendiendo y que nos tiene absolutamente anclados en un discurso de izquierda contra derecha que ha dejado elementos de comprensión de país y de construcción de ciudadanía y de construcción de nuestro devenir muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una campaña honesta y manipulación electoral? ¿A qué le llamamos información y a qué le llamamos desinformación? ¿Por qué le pregunto esto? Porque los candidatos podrían haber caído todos en estas varias vertientes que le he propuesto. Entonces, ¿cómo la gente hoy, porque esta es la finalidad del programa, puede definir si va a votar o lo están utilizando para como borregos para que vayan a sufragar el día 31 de este mes, es decir, el domingo? Yo creo que la altura y el nivel político de esta campaña, las personas lo pueden evaluar sobre la base de dónde centran el discurso los candidatos. Si lo centran en la lectura de problemas críticos de carácter público, los diagnósticos que hacen y las alternativas de solución que pueden presentar para solucionar precisamente este tipo de problemas públicos, con respuestas de carácter de financiación, con respuestas de carácter metodológico y político para su implementación. Y ahí pueden ver propuestas realmente serias. Cuando una candidatura se centra en temas diferentes a eso y empiezan a atacar a los otros candidatos en su persona, en su pasado, en sus características físicas, en sus características personales, en el desarrollo de su ámbito profesional o en su devenir, sobre temas que no tienen que ver con cosas juzgadas por parte de jueces, ahí ya se empieza a desvirtuar el debate. Y yo creo que a partir de esa forma en la que se empieza a correr la línea ética y se centran más en las personas, los ciudadanos pueden evidenciar que una campaña está baja y los está manipulando cuando primero entran en una confrontación permanente con los otros candidatos en lugar de entrar en una confrontación con las ideas y las propuestas de gobierno, cuando alimentan la polarización, cuando buscan inducir la deslegitimación institucional, hablando precisamente de desconocer resultados y de eso no les son favorables. Aplicar la lógica de amigo-enemigo es algo muy propio de las campañas que están cayendo en la manipulación y en llevando la política a su nivel más bajo. Y por sobre todo el tema de la emocionalización extrema del discurso político, cuando se demoniza al contrario, cuando se busca desvirtuar su calidad humana, se puede estar cayendo precisamente en este tipo de manipulación que empieza cuando una campaña deja de explicar el país, sus problemas y sus soluciones y empieza a tratar de administrar emocionalmente
cómo las personas tienen que leer a los demás candidatos. Ahora, Germán, el panorama, la suerte está echada, todo ya está listo. Las encuestas dicen que los colombianos van a votar por miedo o por rechazo, no por proyectos. Esto está claro y lo hemos analizado. ¿Eso es democracia o es que hemos renunciado definitivamente a razonar, a pensar en el voto? Porque y la importancia que tiene votar no solamente con conciencia, sino sabiendo que se está eligiendo el futuro de un país y no el presidente de la Junta de Administración de un condominio. Correcto. Yo creo que en este momento es difícil establecer una lectura uniforme para todo el electorado, pero sí creo que hay un grupo significativo de personas que están votando por miedo y esto es completamente justificable porque el miedo también es una memoria histórica. La construcción de Colombia no depende de qué bando se ubica, sino de cómo podemos resolver los problemas públicos y proyectarnos hacia un mejor futuro. En ese sentido, creo que sí van a haber votos marcados por el miedo, miedo al comunismo, y nos vamos a anclar, y hay personas que están ancladas en su lucha o en la promoción del capitalismo, hay personas que promueven la lucha de clases, y nos estamos quedando atrás. Yo creo que nos estamos quedando atrás porque el mundo sigue hablando de inteligencia artificial, productividad, automatización, biotecnología, semiconductores, transición energética. Aquí ahorita este gobierno nos ha anclado precisamente en que no se puede utilizar ningún recurso de la tierra porque entonces estamos contaminando, pero sí apoyaron el proyecto bolivariano con la compra de gas, encareciendo todo el consumo de la mayoría de los hogares colombianos. Entonces creo que Colombia sigue atrapada en los debates ideológicos de los años 70, en sus miedos, en sus angustias, y ahí se va a definir en gran medida la elección. Y esto va a quedar para la historia y para el análisis posterior a este proceso electoral, porque ya no se puede hacer nada, Germán. Es evaluar hasta qué punto es importante y debería ser obligatorio que se debatan proyectos y que la confrontación no sea a nivel personal, sino de ideas, para que la gente pueda hacer un esquema y definir qué proyecto es el que quiere para el país y qué proyecto es el que merecen el futuro del país, que son sus hijos, y las personas no tengan que irse del país porque no hay oportunidades de empleo, porque no hay un buen sistema de salud, porque no hay una seguridad, porque la gente no puede salir a la calle, porque si sales a la calle te asaltan, porque hay clínicas clandestinas al lado de instituciones del gobierno. Entonces, una cantidad de cosas que no se le presentaron al elector y que yo creo como ciudadano que estamos en la obligación de recibir información antes de emitir un voto y que no sea por un partido, por un color, porque no estamos en la época de que llegaron en barco y nos trajeron espejitos para que nosotros cambiáramos oro por espejitos. Sin lugar a dudas. Y yo quiero ahí hacer una reflexión que me parece muy importante, Mauricio. Y es que ayer, escuchaba yo a una de las candidatas que precisamente no aparecen, como se dice en el argot popular, ni por las curvas en estos resultados de las encuestas, que es Claudia López. Y uno entiende la condición humana porque son personas que han hecho un esfuerzo financiero significativo para participar de este proceso electoral. Y si no logran el 4%, pues no van a tener ninguna clase de reposición de votos. Y ella planteaba una idea que a mí me parece muy peligrosa para la democracia y para este momento histórico del país. Y creo que es importante traer la discusión porque seguramente hay muchas personas pensando eso. Y ella planteaba y hacía un símil entre la democracia de un partido de fútbol o un campeonato de fútbol. Entonces ella decía que la primera vuelta es la vuelta en la que uno es el momento en el que se asume esa primera vuelta para apoyar la mayor simpatía política e ideológica del elector. Entonces, independientemente de que alguien vaya a ganar o vaya a perder, invita a no pensar en el voto útil, sino a pensar en un voto del corazón, ¿sí? O sea, apela a la emocionalidad, invitando a votar por ella. Yo creo que es precisamente para lograr ese 4% y lograr recuperar algo del dinero que ha invertido. Pero yo creo que sí estamos en un momento en que la emotividad debe pasar a un segundo plano y debemos ser muy racionales para elegir el mejor gerente del proyecto, de este pequeño proyecto llamado Colombia. Germán, ya para finalizar, y esto es muy importante, si usted tuviera que decirle a un colombiano indeciso,
a una persona que no tenga todavía claro cómo va a ser el domingo cuando llegue a las urnas? ¿Qué le diría exactamente? ¿Cómo vota uno a conciencia cuando absolutamente todo está diseñado para que uno se confunda, para que uno vaya engañado a la urna y uno no vaya con claridad? ¿Qué decirle a ese colombiano? Votar a conciencia es impedir que el país siga normalizando el deterioro institucional, económico, de seguridad y de valores en el que nos encontramos. Y yo creo que en este momento también vale la pena traer una frase muy importante, muy conocida a nivel mundial, que dice que para que triunfe el mal solo se necesita que los buenos no hagan nada. Y en ese contexto y partiendo con estas dos frases, yo creo que las personas pueden elegir y actuar de una manera mucho más asertiva cuando se respondan a sí mismos las siguientes preguntas. ¿Quién fortalece el Estado? ¿Quién protege la ley? ¿Quién puede generar alguna idea de crecimiento económico y social precisamente para que las personas encuentren muchas más oportunidades? ¿Quién puede recuperar la autoridad legítima del Estado para evitar que haya múltiples autoridades que a nivel territorial impongan el orden, impongan su voluntad, afectando los derechos establecidos en nuestra Constitución? Y yo creo que a partir de allí, apostándole a una idea muy, muy básica en ciencia política, pero que me parece muy importante, y es que una nación no se destruye solamente por los malos gobernantes, sino que también se puede llegar a un momento de destrucción cuando los ciudadanos se cansan y dejan de defender los principios básicos de la civilización. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias también a Natalia. Dice, excelente programa, me encantó como siempre. Gracias a usted. Y este comentario también lo vamos a destacar, el de Oscar Vargas. Deje su like, no sean tacaños. Definitivamente hay que darle like y apoyarnos en este tipo de contenido. Germán, muchísimas gracias. El viernes 7 de la noche, 19 horas Colombia. Nos estamos viendo. Lo más importante de la contienda electoral no solamente es la agresión entre los candidatos, sino también que los colombianos puedan elegir con libertad, con transparencia y con dignidad. El proceso que se avecina es fuerte, pero también la decisión está en manos del grado de conciencia que han adquirido miles de colombianos que están habilitados para votar. Yo soy Mauricio. Hasta una próxima oportunidad.